proceso, continue, very good, en proceso de renovación y de conversión. Bien, así que voy a hacer un pequeño resumen, don Juan Carlos, todavía no nos catapulte a ese capítulo donde estábamos, porque voy a hacer un resumen y si la gente se pone a mirar los otros numeritos, va y se distraen. Bueno, los cambios socioculturales han afectado el funcionamiento territorial de las parroquias, que ya son comunidades extraterritoriales, con muchos fieles de otros lugares, como la nuestra, que por lo menos, yo diría ya, ahora en este tiempo, la mitad de los fieles es amigos. Son feligreses amigos, pero no son estrictamente territoriales. Aquí hay uno que vive en Guaynabo City. Ellos no lo dicen muy frecuentemente porque yo siempre estoy señalando el dedito a los guaynabitos, pero ellos no lo dicen. Se están riendo ahora mismo a carcajadas, pero nada. Muy bien. La configuración territorial de la parroquia está llamada a confrontarse con una característica peculiar del mundo contemporáneo, que es la creciente movilidad y la cultura digital que han dilatado los confines de la existencia. Por una parte, la vida de las personas se identifica cada vez menos con un contexto definido e inmutable. Yo soy del barrio La Gloria de Trujillo Alto. De hecho, alguno de los niñitos de la catequesis yo le preguntaba, ¿dónde tú vives? ¿En San Juan? ¿En Trujillo? Algunos no me sabían decir dónde viven. Así que la cultura digital ha modificado de manera irreversible la comprensión del espacio y del lenguaje y los comportamientos de las personas, especialmente entre los jóvenes. Por ello, el vínculo con el territorio cada vez es menos perceptible. Los lugares de pertenencia, Google, Twitter, YouTube, los lugares de pertenencia se multiplican y las relaciones interpersonales corren el riesgo de disolverse en este mundo virtual en el cual estamos ahora mismo trabajando, sin compromiso ni responsabilidad hacia el propio contexto relacional. Ustedes ven familias que van a un restaurante y cada uno pone su Twitter y su iPhone y hay un televisor prendido allá con deportes o algo, ¿verdad? Y nadie se está hablando. Así que es verdad que una característica de la parroquia es su radicación, allí donde uno vive cotidianamente. Pero hoy el territorio ya no es solo un espacio geográficamente delimitado, sino el contexto donde cada cual desarrolla su propia vida, que está conformada por relaciones. Don Efraín, pues la compañía, los empleados, doña María también, ¿verdad? Todos aquí, ¿sabes? ¿Verdad? Pues tenemos distintas relaciones, familia, compañeros, trabajo. Así que lo que hay es un territorio existencial. ¿Y cómo la iglesia brega con ese nuevo territorio existencial? Porque la pertenencia eclesial prescinde cada vez más del lugar donde los fieles han nacido o donde se han criado y se orienta más bien hacia una comunidad de adopción, feligreses amigos. Es por lo tanto urgente involucrar a todo el pueblo de Dios en el esfuerzo de acoger la invitación del Espíritu que nos está invitando a rejuvenecer el rostro de la iglesia. Por eso este documento quiere incentivar y reorganizar el funcionamiento estructural y la motivación de los congregados en las parroquias. Así que este documento, esta instrucción, es una invitación a las comunidades parroquiales a salir de sí mismas, ofreciendo instrumentos para una reforma, incluso estructural, si fuese necesario, orientada a un estilo de comunión y de colaboración, de encuentro y de cercanía, de misericordia y de afán por el anuncio del evangelio. Así que ahí están una serie de frases, ¿verdad?, que son críticas en esa conversión de una parroquia. Así que sea una comunidad de encuentro, de cercanía, de misericordia
y de afán por anunciar el evangelio. Una comunidad que impulse a sus fieles cada vez más al encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque miren, dice el documento, yo creo que todo lo que está diciendo hasta ahora es cierto. Tenemos muchos el temor de encerrarnos en las estructuras porque nos dan una falsa contención en las normas que ya resuelven todo, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos. Mientras afuera, dice el Papa, hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite, denles de comer, atiéndanlos. Y nosotros estamos un poquito como los apóstoles. No, aquí no tenemos suficiente, aquí todos somos viejitos, no podemos. Para que el camino de la parroquia continúe, para que el camino de la palabra continúe, se requiere que en las comunidades cristianas se adopte una decidida opción misionera que transforme las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y sea un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Nosotros estamos preocupados por guardar la gruta, cuidar la gruta, mejorar la gruta. Claro que sí, pero la gruta no existe para autopreservarse. La gruta existe para evangelizar. Así que no es optar entre autopreservación y evangelización. Es la parroquia, la comunidad, sí, tiene que cuidarse, vivir en salud, vincularse, tener esas experiencias de cercanía, de misericordia, de caridad, pero es para otros, no es solamente para nosotros. ¿Sí? Y esa imagen muy poderosa que usa el Papa Francisco. Así que nosotros tranquilos, con nuestras costumbres y una multitud hambrienta, que quizás no están hambrientos por Jesús, porque le va a imponer muchas cosas y ellos no quieren renunciar a su egoísmo. Pero Jesús nos dice a nosotros, denles de comer, atiéndanlos. ¿Ok? Así que este documento quiere que cada bautizado redescubra su vocación de ser discípulo de Jesús y misionero del Evangelio. Un poco lo que decía Aparecida para América Latina. Discípulos misioneros de Jesucristo. Hay que hacer de la evangelización el vértice, el eje de toda la acción pastoral. Así que un poquito por ahí van los tiros. La parroquia, habiendo dejado de ser como en el pasado el lugar primario de reunión y de sociabilidad, pregúntenle a doña Anabel a ver si la parroquia de allá de San Rafael de Quebradillas no era su punto de encuentro, ¿verdad? Donde las personas se reunían y se conocían, y el padre que había estado allí 20 años, y la sister aquella, y la catequista que le había dado catequesis a papi y a mami y a mí y a mis nietos. Pues ya eso, con la movilidad que tenemos hoy, eso se está cada vez más destruyendo, o haciendo minoritario. ¿Okay? Así que hay que redescubrir la vocación de cada bautizado a ser discípulo de Jesús y misionero del Evangelio. ¿Okay? La parroquia está llamada a encontrar otras modalidades de cercanía y de proximidad, que es proximidad, de ser prójima, respecto a las nuevas formas de vida. Este es el entusiasmo, esto es el desafío que tenemos que acoger con entusiasmo. La mera repetición de actividades, vamos a rezar rosarios de cruz, sin incidencia en la vida de las personas concretas, resulta un intento estéril de supervivencia que es acogido por la mayor parte de los que viven con una indiferencia. Imagínense, miren, esto es formación continuada. De cuántos fieles vienen a la gruta, a todos se les invitó en el boletín parroquial. Vamos a suponer que una tercera parte de los fieles no tiene Zoom. Pero ¿cuántos
¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay ahora mismo, don Juan Carlos? Aquí en nuestra... Ahora hay 24. 24, pero hay 2 personas, porque doña María y Efraín hay 25. Está doña Norma y don Luis. Pero no llegamos a 30. 30 de 300 personas. ¿Cuánto es? 10%. Pues fíjense. Yo invité a todos los fieles. 10% están aquí presentes. ¿De qué? La parroquia, dice este documento, yo creo que este documento es el testamento, no es que se esté muriendo, aunque estuvo grave, y por eso lo tuvieron que operar de emergencia, pero no es el testamento pastoral del Papa Francisco. Porque aquí lo que hacen es recoger todas las cosas que ha dicho el Papa Francisco sobre la parroquia y la evangelización en la iglesia. Así que la parroquia corre el riesgo de hacerse autorreferencial, de esclerotizarse. Esclerosis, ¿verdad? Las aortas no dejan pasar la sangre. Proponiendo experiencias desprovistas de sabor evangélico y de impulso misionero. Tal vez destinadas solo a pequeños grupos. Así que la parroquia para que los grupitos vivan. La comunidad parroquial es el contexto humano donde se realiza la acción evangelizadora de la iglesia. Bueno, yo creo que aquí están subestimando los movimientos. Juan Pablo II nunca subestimó los movimientos. Él sabía muy claramente que no solamente eran las parroquias donde la acción evangelizadora de la iglesia se realizaba. En los movimientos también se realiza. Pero como aquí están hablando de la parroquia y no le han puesto mucho interés en este pontificado, ha habido muy poco interés por los movimientos apostólicos que dan vida continuamente a las parroquias. De estos 24, ¿verdad, don Juan Carlos? De estos 24, 25 que están aquí, la mayoría han hecho cursillos. ¿Sí o no? Así es. Entonces, ¿ven? Entonces, ¿cómo van a decir que no es solamente los esfuerzos de la Gruta de Lourdes los que han hecho que fieles se comprometan? Es cursillo, es Juan 23. Así que hay que tener cuidado. Pero nada, en el documento dice, la acción evangelizadora de la iglesia se realiza en la comunidad parroquial, donde se celebran los sacramentos, se vive la caridad en un dinamismo misionero. Y ese dinamismo misionero es lo que va a hacer que el criterio de verificación de su autenticidad. ¿Me están viendo, verdad? ¿Me siguen viendo? Ok. Es necesario identificar perspectivas que permitan la renovación de las estructuras parroquiales tradicionales en clave misionera. Este es el corazón de la deseada conversión pastoral, que debe afectar el anuncio de la palabra de Dios, la vida sacramental y el testimonio de la caridad. Así que el Papa dice que esos son las tres, el trípode fundamental de la vida parroquial. El anuncio de la palabra de Dios, la vida sacramental y el testimonio de la caridad. Esos son los ámbitos esenciales en los que la parroquia crece y se conforma con el misterio en el que cree. Así que un poco acaba de describir el Papa cuál es el problema o el reto, el desafío, así lo pone él, de la nueva forma de vivir y de relacionarnos. Que ya no es, esta es la parroquia donde se bautizó mi abuela, donde yo hice la primera comunión, me bautizaron, me casé, bauticé a los niños. Ya esa territorialidad queda un poco disipada, esfumada. ¿Ok? Entonces, la parroquia puede vivir para sí misma, ¿verdad? Nos mantenemos. No, tiene que estar en clave misionera. Que la parroquia eduque a la lectura y a la meditación de la palabra de Dios. Que la celebración de la misa, que es, citando al concilio, es fuente y cumbre de toda la vida cristiana, sea central. En las parroquias hay que redescubrir que el proceso de iniciación cristiana genera nueva vida
y es un camino sin interrupción, que no está vinculado solo a celebraciones o a eventos. Sí, ya yo bauticé a la nena y después, nada. Y dice, sí, ya hizo la primera comunión y dejan de ir a misa los domingos. Así que, sí, yo me casé en la iglesia y después no he vuelto más hasta que el nene hace la primera comunión. Así que no es solamente ni principalmente un lugar donde se hacen ritos de pasos. Ritos de pasos se entierra. Yo siempre en las bodas y en las exequias siempre me asombro. La mayor parte de la gente ni contesta. El 95%, cuando yo le pregunto, el sacristán dice, bueno, aquí hay como 30 personas que vinieron a las exequias. Ponga 2 comuniones más, porque de los 30 nada más 2 van a comulgar. La gente está en babia, no saben qué decir, ni ponerse de pie, ni contestar, están, pero son ritos de paso. El rito de paso de la muerte. Así que la parroquia se puede volver un sitio donde hay celebraciones, eventos, ritos de paso, sin que verdaderamente haya un sentido de que yo estoy permanentemente siguiendo a Cristo. Y por eso el documento nos dice que hay que establecer itinerarios mistagógicos, es una palabra fea griega, que realmente afecten la existencia. La catequesis, don catequistas, también deberá presentarse como un anuncio continuo del misterio de Cristo. Fíjense que yo quise hacer eso en la parroquia. Y don Luis, doña Norma, don Héctor, doña Nélida, doña Elba, doña Lilian, todos están muy conscientes de que qué se trató de hacer. Que cuando los niños hicieran su primera comunión, se hiciesen o bernarditas las nenas o monaguillos los nenes. Y que después hicieran su confirmación, se hicieran catequistas. ¿Ves? Para que no fuese eventos desconectados, sino que fuese una continua formación. Y por eso el grupo de jóvenes, después de la confirmación, pues para que siguieran reuniéndose, siguieran ayudándose, siguieran estimulándose. Así que eso, estamos aquí siguiendo a Cristo. No es meramente en ritos de paso. ¿Okay? Así que la proclamación del evangelio se lleva a cabo a través de hombres y mujeres que hacen creíble con su vida lo que anuncian. Es una red de relaciones interpersonales que generan confianza y esperanza. Yo creo que todos los que están aquí participando de esta formación continuada se sienten así con la gruta. Se sienten en una relación que estamos en familia de creyentes, ¿verdad? Nos hemos congregado, pero no es con unos extraños. En la misa de 12, pues el 90% de los que están son extraños. Ponchan, están, no se comprometen. Es la misa que tiene menos sobres de compromiso, menos comuniones, menos ingresos per cápita. Entonces, si tuviéramos una misa de 6 de la tarde el domingo de las 7 de la noche, esa sería 97% católicos anónimos. Ponchan porque les conviene, cumplen y se van. Se creen que cumplen. Así que, pero yo creo que todos ustedes que están aquí presentes se sienten vinculados. Hay una red de relaciones interpersonales que generan confianza y esperanza. Dice el documento, en el periodo actual a menudo marcado por la indiferencia, el aislamiento del individuo en sí mismo. Ustedes saben todo eso, walk-ups, que la gente vive en una burbuja, ¿sí o no? ¿Viven? ¿Qué pasa con el del frente? Yo no sé. Y como es gay o aquel es santero, no quiere que se enteren. Así que todo el mundo ni conoce el nombre del vecino. Eso es. En el periodo actual, en un mundo marcado por indiferencia, aislamiento del individuo en sí mismo, el rechazo de los demás, hay que redescubrir la fraternidad. La evangelización está estrechamente vinculada a la calidad de las relaciones humanas. Así que nosotros tenemos, fíjense, los paganos, cuando empezó la iglesia, decían, miren cómo se aman esos cristianos. ¡Wow! Miren cómo se aman. De hecho, en las pandemias, en el Imperio Romano hubo varias pandemias. Y en una de ellas murió una tercera parte de la gente del imperio, de los habitantes del imperio.
Y fíjense qué curioso, los paganos, cuando había un apestado en la casa, lo tiraban a la calle y lo abandonaban. Los cristianos cuidaban de los enfermos. Miren cómo se aman. Así que la evangelización está estrechamente vinculada a la calidad de las relaciones humanas. Pues creo que, don Juan Carlos, ahora ya llegamos, ¿verdad? Al número 27. Al número 27, así que vamos entonces. Voy a dejar esto que les acabo de leer, es un resumen que he hecho para la carta a mis amigos. ¿Ahí lo ve? Sí, ahora lo veo. Ok, muy bien, ahora lo estoy viendo. Muy bien, ¿todo el mundo lo está viendo? ¿Cómo se llama el documento? Pues se llama Instrucción de la Congregación del Clero. Podemos verla, si ese es el número. Ok. Don Juan Carlos, usted que puede ver el primero para que le diga a la doctora Verónica que está preguntando cuál es el nombre del documento. Es Instrucción. Momento, padre. Se me... Ah, bueno, yo lo tengo aquí, espérense. Aquí está aquí, padre, no se preocupe. Yo lo tengo aquí. Da la gana esto. Se llama, los que quieran tener el nombre del documento que se puede conseguir, ¿verdad? Instrucción de la Congregación para el Clero, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia. Del 20 de julio del 2020. Hace un año prácticamente. Ese es el nombre del documento y usted va a vatican.va y allí lo consigue. Y va a Congregación del Clero, porque dice, ¿verdad? Curia Romana. Apriete ahí en vatican.wa, Curia Romana, y después Congregación para el Clero, y ahí va a salir la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia. Muy bien. Ya hice el resumen, me tomé media hora para hacer el resumen, para que así los que se lo perdieron no se lo pierdan. ¿Ok? Y ahora estamos en la sección quinta. Así que ha hablado de la parroquia, los retos modernos, tenemos cuál es el objetivo, hay que evangelizar, que todos los miembros de la parroquia, todos los bautizados se sientan misioneros. Por razón de su bautismo, recuerden, eso fue el Vaticano II el que nos lo dijo, hasta ese momento, y cursillos que había empezado también antes, ¿verdad? Pues hasta ese momento se creían que los bautizados solamente podíamos evangelizar si el obispo nos daba permiso. Ya gracias a Dios nos hemos liberado de esa dependencia episcopal, ¿verdad? No. Todo bautizado confirmado tiene derecho y deber de evangelizar. No nos olvidemos de esto, ¿está bien? Muy bien. Y aquí entramos en uno de los temas favoritos del Papa presente, ¿verdad? El sujeto de la acción misionera y evangelizadora de la iglesia es el pueblo de Dios. La parroquia no es un edificio, no es un conjunto de estructura, es una comunidad de fieles. Así que antes de ser un edificio, en las primeras parroquias, ya sabemos, el Papa en este documento se dice que las primeras parroquias eran casas, donde esa señora o ese señor y su familia acogían a los demás cristianos del barrio y se reunían para celebrar la misa. Así que parroquia quiere decir casa de casas. ¿Pero qué pasó, don Juan Carlos? ¡Ey! Okay. Ay, Dios mío. Bueno. Así que el Papa, otra vez está citando el Papa, la parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del anuncio, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración, de la celebración. Así que allá ustedes ven con los signos vitales de una parroquia. Escucha de la palabra, crecimiento de la vida cristiana
diálogo, anuncio, caridad, adoración, celebración. Y la parroquia es una comunidad de comunidades. Ya eso lo estaban diciendo desde el Concilio Vaticano II. Los diferentes componentes en los que la parroquia se articula están llamados a la comunión y a la unidad. Así que si somos una comunidad de fieles presidida por el párroco, que es el pastor propio de esa comunidad, ¿ok? Cada uno tiene distintos carismas, distintos talentos, pero estamos llamados a la comunión y a la unidad. En la medida en que cada uno, habiendo recibido su propia complementariedad, pues miren, aquí está el ejemplo. ¿Qué talentos entre muchos tiene don Juan Carlos? Saber bregar con estas cosas, ese talento no lo tengo yo. Yo estoy todavía en pañales, estoy gateando. Pero los que ya corren, pues eso lo comparten con la parroquia, ¿ves? Eso es. Otros tienen el talento de cantar, ¿sí o no? Y van con la guitarra y ellos lo traen a la parroquia, ¿ves? Otras se creen que saben cantar y no saben cantar nada y desafinan, santo Dios, ¿verdad? Yo algunas veces en alguna mesa digo, ay, ¿para qué dije que cantaran el cántico del ofertorio? Porque yo a veces Luz se ríe, pero ella me ha visto que yo no dejo de cantar porque es que aquellas están tan desafinadas que es que yo no puedo ni hacer las oraciones porque, ay, Dios mío, pero ellas se creen que están aportando su talento de cantar. Yo sé que eso es, ¿verdad? Nadie les... Yo no me atrevo porque no quiero herir la sensibilidad de decirle, las que están desafinando, por favor, cállense la boca, porque después no vuelven a la iglesia y dicen ese cura antipático, ¿verdad? Pero bueno. Muy bien. A ver, próxima laminilla, don Juan Carlos. Así que el párroco y los sacerdotes colaboran y así emerge la peculiaridad de los diversos carismas de los diáconos. He dicho sea de paso, lo fui a un giro hoy allá, ya está el diácono se cayó a las 5 de la madrugada al levantarse de su cama y gracias a Dios que cayó entre la pared y una silla. Él mismo da gracias a Dios. Pero se rajó y le tuvieron que coger 9 puntos. Lo llevaron la esposa llamó al 911, que llegaron en 5 minutos. Él estaba bañado en sangre y lo llevaron entonces para allí, para el antiguo San Gerardo. Y allí pues estuvo y nada. A don Pablo. Al diácono Pablo Luis, exactamente. Pero está bien, lo mandaron de allí porque no aceptaban el plan médico suyo, lo mandaron para emergencia de Pavía, Santurce, y yo pasé por ahí ahorita, el ungí, y está gordo y colorado, asustado, gordo y colorado. Así es que está. Doña América, ya veo que sí está escuchando, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. ¿Está escuchando, doña América? ¿Sí o no? Diga que sí. ¿Sí o no? ¿Está escuchando? Sí. Porque ella me decía que veía, pero no escuchaba. Así que el milagro se ha completado hoy. Ahora está viendo y oyendo. Efetá, ábrete. Bueno, muy bien, bueno, muy bien. La parroquia es una comunidad convocada por el Espíritu Santo para anunciar la palabra de Dios, renacer nuevos hijos en la fuente bautismal, reunida por su pastor para celebrar el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y esa comunidad de nuevos hijos de Dios que celebran da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un estado permanente de misión para que a nadie le falte el mensaje salvador que da la vida. Así que ahí está. Eso es lo que este documento, esta instrucción, ¿verdad? Esto no es una encíclica, esto no es un concilio, son instrucciones, son momentos donde las congregaciones, como la congregación del clero, son como departamentos que tiene el Papa para que él les dice, piensen en esto y trabajen esto, y todo lo que yo he mencionado a la parroquia, ustedes lo recogen y miran a ver cómo pueden articular un documento para que ahí haya más permanencia, porque ¿quién se pone a escuchar lo que dijo el Papa en una ceremonia, o cuando estaba en Filipinas, o cuando estaba celebrando en Santa Marta? Pues eso queda disperso. Pero estos documentos lo que hacen es recogen
todas esas enseñanzas y nos la proponen. ¿Okay? Pero en una forma ya más organizada, más sensata. ¿Ok? Pero así que ya ustedes saben, la parroquia. Miren a ver qué nota ustedes les dan a la Gruta de Lourdes. Es una comunidad convocada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Arrabadamaca. No, pero ya ustedes saben que el Espíritu Santo no necesariamente se expresa así. Para anunciar la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios en la gruta. La gente se deja escuchar el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Para renacer nuevos hijos a la fuente bautismal. Bueno, uno el año pasado. Muy pocos niñitos están siendo traídos y personas mayores. Reunida por su pastor, eso lo hago yo. Celebra el memorial de la muerte, pasión y resurrección, la misa. Da testimonio de la fe en la caridad, visitando a los enfermos, llevándoles la Santa Comunión, ayudándolos en sus necesidades. Los cursillistas le han provisto a Agustín a veces hasta transportación para llevarlo a citas médicas. Viviendo en un estado permanente de misión. Ahí es donde nos estamos patinando. Próxima laminilla. El Papa Francisco dice, la parroquia no es una estructura caduca, tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas, pero requieren que la docilidad y la creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, pues ahí fíjense que no es la única institución evangelizadora. No está mencionando los movimientos, él no aprecia mucho los movimientos. Si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Así que si la parroquia se reforma y se adapta, pues seguirá siendo casa vital. Esto supone que realmente se esté en contacto con los hogares, con la vida del pueblo. Recuerden, esta categoría que es tan importante para el Papa, lo vimos en Fratelli Tutti, el pueblo de Dios, que es uno de los 3 aspectos del Concilio Vaticano al describir la iglesia. Pero él se queda fijo con ese, ¿verdad? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios respecto a Dios Padre. Pero es el cuerpo de Cristo, donde hay diversidad de funciones, y es el templo del Espíritu Santo. La iglesia hay que entenderla desde la Trinidad, no solamente desde el Padre. Bueno, pero sigo, esos son mis comentarios, ¿verdad? Señalando que esta instrucción es muy interesante y muy desafiante, pero puede mejorar su visión teológica. Así que tenemos que estar en contacto con los hogares y con la vida del pueblo. Y no puede ser una estructura complicada separada de la gente. O un grupo de selectos que se miran a sí mismos. Ahí están las alertas. Tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias no ha dado suficientes frutos. En orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación y que se orienten completamente a la misión. Ese es el reto que nos está proponiendo este documento. Sígalo, don Juan Carlos. Próxima. Es más, dice que las parroquias deben parecerse a santuarios. Bueno, la Gruta de Lourdes es una parroquia que es un santuario simultáneamente. Sale de un santuario. ¿Cuáles son los que dice el Papa? Los santuarios son puestos de avanzada misionera, caracterizados por la acogida, la vida de oración y el silencio que da descanso al espíritu. El lugar de la celebración del sacramento de la reconciliación y el servicio a los pobres. Las peregrinaciones que las comunidades parroquiales realizan a diversos santuarios son medios preciosos para crecer en comunión fraterna y regresar a casa
para que los espacios de vida cotidiana en la parroquia sean más abiertos y acogedores. En este sentido, se puede decir que el santuario reúne el conjunto de características y de servicios que análogamente también una parroquia debe tener, representando para muchos creyentes la meta deseada de su búsqueda interior, el lugar donde se encuentra con el rostro de Cristo misericordioso y con una iglesia acogedora. Así que fíjense, muy interesante lo que está diciendo el Papa. La parroquia debería ser como un pequeño santuario, porque los santuarios, cuando la gente va y está y comen y van en familias y cantan y rezan y hay confesiones y está el Santísimo expuesto, y es como un viaje, ¿verdad? Como un peregrinar, que yo sé que eso me va a traer alegrías espirituales. Yo creo que todos aquí hemos visitado santuarios, ¿verdad? Cuando uno visita el santuario de la Guadalupe, pues se siente emocionado. Los que estuvieron conmigo en el Ecuador y visitamos el santuario de la Virgen allí, qué bonito, ¿verdad? Acercarnos a ver la Virgen, besarla, qué bonito. Experiencia, es una experiencia de crecimiento espiritual. Así que, y fíjense que el sínodo de la arquidiócesis, en su sección sobre las parroquias, al hablar de que la parroquia debe ser comunidad de comunidades, se propuso, y la única vicaría que yo creo que lo hicimos fuimos nosotros, un santuario eucarístico para cada vicaría. Pues ese santuario eucarístico debía ser la gruta. Lo que pasa es que mis hermanos presbíteros vecinos no estaban muy entusiasmados, y también yo quería que todos los días hubiese confesiones en la gruta, posición del Santísimo y confesiones, pero a los 4 meses se cansaron y lo dejaron caer. Me quedé yo nada más el jueves, pero ese era el propósito, ¿eh? Que hubiera ese sentido de santuario. Mira, yo sé que en la gruta siempre están confesando. Yo sé que allí, si yo paso, está el Santísimo expuesto. Y puedo, ¿verdad?, entrar en ese diálogo. Y toda la gente que llega a la gruta, fíjense, dicen, aquí, qué paz se respira aquí. Eso es verdad. Pues, así que nuestra parroquia tiene esa ventaja de ser un santuario. Próxima a la minilla. Los hello. Momento, padre. Se me corrió. No pueden Ahí. ser, en los santuarios pueden redescubrir la unción del santo, es decir, la propia consagración bautismal. Me siento orgulloso de ser católico. Me pertenezco a la iglesia, en un santuario, cuando uno ve toda esa gente que cantan en distintos idiomas. Los que estuvieron aquí, sé que hay algunos que estuvieron en Fátima conmigo. Pues tremendo, ¿verdad? Esa celebración que yo hice aquel día en la capelina, donde estaban las apariciones de la Virgen, que cada gente me contestaban en portugués, en italiano, en inglés, en francés. Eso, para mí eso fue una misa católica. Una misa, yo me quedé. Era el lugar, por supuesto, ¿verdad? Pero ver esa experiencia de todas estas personas de distintos países y continentes, todos orando a la misma madre, en ese lugar de encuentro. Santo Dios, verdaderamente emocionante, ¿verdad? O allá en el santuario de los que estuvieron, bueno, fue en ese mismo viaje, ¿verdad? Los que estuvimos en Lisboa, en el santuario de San Antonio también, ¿verdad? Emocionante. En esos lugares se aprende a celebrar con fervor, en la liturgia, el misterio de la presencia de Dios en medio del pueblo, en medio de su pueblo, la belleza de la misión evangelizadora de cada bautizado y la llamada a traducirla en caridad para las personas en los lugares donde cada uno vive. Así que si yo me he encontrado con el Señor y celebro y me siento cercano al Señor, ¿cómo no voy a comunicar traducirla en caridad? La parroquia como santuario abierto a todos, llamada a llegar a todos sin excepción. Recuerda que los pobres y los excluidos siempre deben tener un lugar privilegiado en el corazón de la iglesia. Y entonces afirma, para que no digan que es él, cita a Benedicto XVI, que la semana pasada cumplió 70 años de sacerdote. Y hoy leí una noticia que decía que ya no se puede quedar, ya no puede celebrar la misa de pie
Así que está concelebrando sentadito en una silla de ruedas, que ya le cuesta hablar. Así que se está apagando. Pero que está muy alerta y con buen sentido del humor, dijo su secretario. Pero ya frágil. Vamos a rezar. Pero nada, el Papa Francisco ha escrito: la nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas. Ponerlos en el centro del camino de la iglesia, los pobres. A prestarles nuestra voz en sus causas, a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos, a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. ¿Ven? Dios habla a través de su pueblo y en particular a través de sus pobres. Nosotros estamos en salida hacia los pobres. Próxima laminilla. A menudo la comunidad parroquial es el primer lugar de encuentro humano y personal de los pobres con el rostro de la iglesia. A veces es Cáritas, Puerto Rico, pero la mayor parte de las veces es la comunidad parroquial, la que le lleva las compritas. En particular, los sacerdotes, los diáconos y las personas consagradas son quienes deben mostrar compasión por la carne herida de los hermanos, visitándolos en la enfermedad, apoyando a las personas y familias sin trabajo, abriendo la puerta a todos cuantos pasan alguna necesidad. Con la mirada puesta en los últimos, la comunidad parroquial evangeliza y se deja evangelizar por los pobres, redescubriendo así la implicación social del anuncio en sus diferentes ámbitos, sin olvidar la regla suprema de la caridad, con la cual seremos juzgados. Así que está hablando aquí también no solamente de los pobres, sino de los enfermos, que muchas veces están aislados. Yo siempre me recuerdo, hicimos un Via Crucis en Cooperativa de Jardines de Trujillo Alto y nos encontramos con Agustín. Antes de eso nadie sabía que Agustín existía. Pues nos encontramos con Agustín. Así que, y Agustín evangeliza a los cursillistas, ¿verdad que sí, don Juan Carlos? Él no es solamente evangelizado por la comunidad, sino que evangeliza con su testimonio. Yes. Pues así mismo, ¿verdad? Así como doña María Grau, allá en el seminario con su hijo cuadrapléjico, me evangelizaba a mí y a los seminaristas. Muy bien, próximo numerito. Así que ahora entramos a un nuevo capítulo. De la conversión de las personas a la conversión de las estructuras. En su proceso de renovación y reestructuración, la parroquia debe evitar el riesgo de caer en una excesiva y burocrática organización de eventos. Son las parroquias americanas, ¿verdad? Que tienen 40 grupos y hacen esto y tienen estas actividades, que no responden a la dinámica de la evangelización, sino al criterio de autoconservación. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Por eso, ¿cuántas veces le he dicho a los movimientos en la parroquia y a los grupos apostólicos que tienen que formarse? Formarse. Conocer la fe. Profundizar su conocimiento de la fe. Santificarse. Vivir, ¿verdad? Los sacramentos, dirección espiritual, deseo de ser santo. Evangelizar. Misionar, apostolado. Fraternidad, claro que sí, claro que sí. Juntos como hermanos. Pero si falta la dimensión apostólica en un movimiento o en un grupo, es para sentirnos bien nosotros y los demás que se chaven. Así que el peligro de autoconservación contrastado con la dinámica de la evangelización. El Papa Francisco dice, la iglesia, cita a San Pablo VI, la iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma.
Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador. Condicionar quiere decir que están esclerotizadas. Igualmente, las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad de la iglesia a su vocación, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Si vamos a hacer una nueva vicaría de qué sé yo. Magnífico, pero las estructuras no garantizan el espíritu. Próxima laminilla. La conversión de las estructuras que la parroquia debe proponerse requiere en primer lugar un cambio de mentalidad, una renovación interior, sobre todo de aquellos que están llamados a la responsabilidad de la guía pastoral. Y otra vez aquí latiendo detrás de esta instrucción está el excelente documento de Aparecida. Quinta Conferencia General del Apostolado hispanoamericano en Aparecida, Brasil, de la cual fue secretario, redactor de Aparecida, el cardenal Bergoglio de Buenos Aires. Para ser fieles al mandato de Cristo, los pastores y en particular los párrocos, principales colaboradores del obispo, deben advertir con urgencia la necesidad de una reforma misionera de la pastoral. Por eso yo les estoy dando esto como un curso de formación a ustedes, continuada. Advertir con urgencia la necesidad de una reforma misionera de la pastoral, teniendo presente cuánto la comunidad cristiana está vinculada con su propia historia, con sus afectos. El párroco no puede llegar aquí como si esto no fuese tabula rasa y aquí no hay. No, tiene que respetar esa parroquia con sus instituciones, sus raíces, su gente. Cada pastor no debe olvidar que vuelve otra vez esa categoría teológica pastoral tan importante en este pontificado. No debe olvidar que la fe del pueblo de Dios está en relación con la memoria familiar y comunitaria. Con mucha frecuencia el lugar sagrado, el templo, aquí me casé yo, aquí bauticé a mis hijos. Ya ustedes saben, cuando yo dije que describí el templo antiguo que teníamos como una cancha de baloncesto con altar, había una gente que salía una trompa así de grande. Esta es mi parroquia, yo la quería así. Ahora la quieren más bonita, ahora está más bonita, la quieren más. Pero la gente se molestaba. Mira, este párroco está diciendo que nuestra parroquia es una cancha de baloncesto. Eso es lo que parecía, ¿verdad? Y yo no lo decía para insultar, yo le decía para que acabemos de terminar este edificio. Pero fíjense, el lugar sagrado evoca momentos significativos de la vida de las generaciones pasadas, rostros, eventos que han marcado itinerarios personales y familiares. Para evitar traumas y heridas, es importante que los procesos de reestructuración de las comunidades parroquiales y las diocesanas se realicen con flexibilidad y gradualidad. No voy a hacer alusión a ventas de edificios patrimoniales de la iglesia que hieren la sensibilidad de los fieles. Sígalo, próxima laminilla. Hablando de la reforma de la curia romana, el Papa Francisco dijo que es gradual. Requiere, así que esa transformación de la parroquia en clave misionera es gradual. Hay que tener un discernimiento, muy buen jesuita, un jesuita, que implica un proceso histórico, plazo de tiempo, etapa, verificación, correcciones, pruebas, aprobaciones, a ver si este experimento funciona. No es que esto sea indecisión, sino flexibilidad necesaria para lograr una verdadera reforma. No podemos forzar los tiempos, queriendo llevar a cabo las reformas apresuradamente con criterios genéricos, con razones elaboradas en un escrito. Así que aquí el Papa se ve que está muy familiarizado con estas revoluciones pastorales escritas en papeles y ahora las vamos a implementar aunque la gente se sienta ofendida, ¿verdad? Así pasó después del Vaticano II, ¿verdad?
Recuerden esos capuchinos allá en Utuado que al leer el Vaticano II tumbaron el retablo y el altar y sacaron a San Miguel Arcángel del altar mayor porque Cristo es el centro. Y el alcalde fue el que se vino a rescatar la estatua de San Miguel Arcángel que presidía el altar porque le iban a botar los capuchinos. Eso es no hacer las cosas gradualmente, faltándole respeto a ese pueblo de Dios allí reunido, ¿no? Cada proyecto debe situarse en la vida real de una comunidad e insertarse en ella sin traumas, con una necesaria fase previa de consultas y una implementación progresiva y una evaluación. Próxima laminilla. Esta renovación no solo concierne al párroco, ni puede ser impuesta desde arriba, excluyendo al pueblo de Dios. Vuelvo otra vez a esa categoría. Muy importante, yo creo que no hemos asimilado esa preocupación del Papa Francisco. La conversión pastoral de la Escritura implica la conciencia de que el santo pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo. Así que a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta unción del Espíritu Santo de todos los fieles, de todo el pueblo de Dios. Cada vez como iglesia, como pastores, como consagrados, hemos olvidado esta certeza, erramos el camino. Cada vez que intentamos suplantar, acallar, ningunear, el Papa Bergoglio le encanta inventarse palabras. Usted pregúntenle a Google si existe en español ningunear. Bueno, pues, ningunear. Ignorar o reducir a pequeñas élites el pueblo de Dios en su totalidad y diferencia. Construimos comunidades, planes pastorales, acentuaciones teológicas, espiritualidades, estructuras sin raíces, sin historia, sin rostro, sin memoria, sin cuerpo, sin vida. Desenraizarnos de la vida del pueblo de Dios nos precipita a la desolación y perversión de la naturaleza eclesial. Cuando un pastor, y no solamente el párroco, puede ser el obispo. Bueno, no voy a seguir el comentario, pero ahí dice, ¿verdad? Cuando ninguneamos a la iglesia local y a su historia y a sus tradiciones y a sus valores y hacemos planes y estructuras económicas sin raíces, sin historia, sin rostro, sin memoria, sin cuerpo, sin vida. Próxima laminilla. En serio está esto. Hay que buscar comunión y participación para que la unción del pueblo de Dios encuentre sus mediaciones concretas. Así que hay que escuchar al pueblo de Dios. En consecuencia, es evidente cuán oportuno es superar una concepción autorreferencial de la parroquia como una clericalización de la atención pastoral. Es decir, que todo lo decide el cura y ese es el que manda y diga y vamos a hacer esto y aquello y lo otro. Tomar en serio el hecho de que el pueblo de Dios tiene por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Esa conciencia impulsa a promover prácticas y modelos a través de los cuales cada bautizado, en virtud del don del Espíritu Santo y de los carismas recibidos, es un protagonista activo de la evangelización. ¿Verdad? Aquí están hablando de la parroquia. Yo no quiero trasladar esa preocupación legítima del Papa a la diócesis, ¿verdad? Pero yo creo que se puede transmitir y se debe. Entonces, digo, tiene que haber una comunión orgánica, tanto con las otras comunidades parroquiales como con la pastoral de conjunto de la diócesis. Toda la comunidad es el sujeto responsable de la misión, porque la iglesia no se identifica solamente con la jerarquía, sino que se constituye como el pueblo de Dios. Vuelve otra vez.
Ya nosotros con Fratelli Tutti ya nos habían vacunado, ¿verdad? El Papa tantas veces, ¿no? El pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Pues aquí está, sale. Y entonces piense que es un condicionante de la acción pastoral. Así que no es una atención pastoral clericalizada. Tiene que ser de todo el pueblo de Dios. Próxima laminilla. Será tarea de los pastores mantener viva esta dinámica para que cada bautizado se considere un protagonista activo de la evangelización. Por eso, miren, en la Gruta de Lourdes yo no tengo un consejo pastoral de 6 personas. Yo tengo un consejo pastoral de ¿qué? Asamblea de fieles, que todos los fieles vengan. No solamente las personas enlace de cada sector, que vuelven a estar otra vez ausentes de esta segunda formación continuada. No es solamente los encargados de los movimientos. Toda la comunidad, la asamblea de fieles está invitada. La comunidad presbiteral en camino de formación permanente. Bueno, eso será por allá, pero en San Juan no. Imagínense, nuestra vicaría de Río Piedras hace 1 año y medio que no se reúne presencialmente. Las reuniones así por esto pues, son un poquito flojas, me parecen a mí, pero nada. Tendrá que ejercer con sabiduría el arte de discernimiento que permita que la vida parroquial crezca y madure, reconociendo, valorando las diferentes vocaciones y ministerios. El presbítero, como miembro y servidor del pueblo de Dios que le ha sido confiado, no puede reemplazar al pueblo de Dios. La comunidad parroquial está facultada para proponer formas de servicio, ministerialidad, de anuncio, de fe y de testimonio de caridad. El Espíritu Santo, don gratuito del Padre y del Hijo de la Iglesia, lleva a vivir profundamente la dimensión de la gratuidad. Gratis han recibido, dad gratis. Creo que eso salía hoy en el Evangelio. Cada discípulo tiene que tener actitud de generoso servicio para que cada uno se vuelva un don para los demás. Por eso no podemos negociar con la vida sacramental, ni dar la impresión, próxima a la vinilla, que los sacramentos, especialmente la Eucaristía, están sujetos a tarifas. Así que aquí le están advirtiendo a los curas que no se puede hacer de la vida sacramental un negocio. Pues te voy a cobrar 50 pesos por la boda, te voy a cobrar por esta misita especial que tú quieres que yo te dé, te voy a cobrar 30 pesos. Por otra parte, el pastor que sirve al rebaño con generosa gratuidad debe formar a los fieles, lo que estoy haciendo, a fin de que cada miembro de la comunidad se sienta responsable, directamente involucrado en sustentar las necesidades de la iglesia. Por eso leemos el presupuesto, lo informamos, lo posteamos, lo discutimos con el Consejo Parroquial Económico, a través de distintas formas de ayuda, de solidaridad, para que la parroquia pueda llevar a cabo con libertad y eficacia su servicio pastoral. La misión a la que está llamada la parroquia, que es centro impulsor de la evangelización, concierne, ay Dios mío, a todo el pueblo de Dios, en sus componentes presbíteros, diáconos, religiosos, laicos, cada uno con su propio carisma y con las responsabilidades que a cada uno le competen. Próxima laminilla. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ahora los que quieran hacer preguntas, pues pueden levantar su mute para hacer una pregunta y yo trataré de contestárselas. Hemos estado en dos secciones de este documento muy importantes. Además de la introducción y las primeras que hicimos, estas dos fueron las más importantes. De aquí ahora en adelante, este documento
va a hablarnos de cosas más bien canónicas, que a ustedes puede que les interesen, pero no están a nuestro alcance hacer nada con ellas, ¿verdad? Más bien al obispo, a los presbiterios y todo eso. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Padre. Doña María Elena, vamos a ver. No, que más arriba, ¿verdad? Estaba hablando, yo escuchaba que estaba hablando como si ese documento, cuando hagan el análisis, eso podría desembocar en cerrar parroquias. Ya veremos que más abajo sí, efectivamente. Sí. Ya más abajo van a hablar de esa posibilidad que ya en nuestra diócesis se está dando en Estados Unidos hace tiempo, ¿verdad? No solamente cerrar parroquias, sino vender iglesias enteras con todos los muebles y todas las estatuas y y los altares y todos los santos y todo eso. Sí. Más adelante, sí, efectivamente, doña María Elena, pues usted supo entender que hay que reformar las estructuras de las parroquias. Pero voy a hacerles les voy a hacer un pequeño, a mí siempre me gusta la historia para elucidar y verdaderamente darme cuenta por qué las cosas están como están. En Estados Unidos, en el siglo XIX, que estaban viniendo tantos emigrantes, ¿verdad? A partir de 1901, ya habían venido alemanes y escoceses, ingleses, irlandeses, pero a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX vinieron alemanes y polacos y rusos y judíos y italianos y griegos. Entonces la iglesia en Estados Unidos decidió que además de una parroquia, fíjense, fue una situación parroquial, pues iban a ser parroquias nacionales. Así que en Filadelfia, por ejemplo, en 10 bloques podía haber 5 iglesias católicas. La parroquia, que era supuestamente de los irlandeses, y luego había una parroquia ucraniana católica, había una parroquia polaca católica, donde los curas hablaban polaco, la misa era en italiano, pero todo era en polaco, y otra italiana. Entonces, ahora que ya toda esa gente se volvió parte de la sopa, y ya son americanos y no saben polaco ni italiano, ¿qué tú vas a hacer con esos 4 edificios, además de la parroquia? Que ya no hay gente que hable ucraniano, ni polaco, ni nada de eso. Pues entonces en Estados Unidos se han visto forzadas esa solución pastoral muy sabia, porque usted mete a polacos recién llegados de Polonia con un cura irlandés que dice, si if you don't speak English, leave, se iban. De hecho, en Estados Unidos se formó una iglesia nacional polaca en reacción a esta antipatía de los curas párrocos, que la gran mayoría en Estados Unidos en esa época eran irlandeses tercos y testarudos, perdonen la redundancia, ¿verdad? Pero entonces, fíjense, pues en Estados Unidos se multiplicaron tanto las parroquias y ahora viene menos católicos, y ciertamente nada de estos católicos polacos, italianos, ucranianos, griegos. Pues entonces la parroquia que sobrevive es la parroquia territorial, y las otras iglesias que hay que hacer, pues venderla, cerrarla. Y entonces pues mucha gente ha puesto el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque allí hay unas parroquias de estas, por ejemplo, en Milwaukee, yo visité una basílica preciosa. Y en esa basílica la construyeron los polacos, en su barrio. Ellos construyeron esa basílica, pero espectacular, preciosa, con unas pinturas y unas cosas hechas por artesanos polacos. Una cosa espectacular. Pues, pero ya hay una población polaca muy pequeña, entonces, que van a cerrar esa basílica. Pues gracias a Dios la han podido mantener, ¿verdad? Pero eso se dio. En Puerto Rico, aterrizamos en San Juan, pues no vinieron polacos, vinieron libaneses, fíjense, y vinieron algunos alemanes, sobre todo a Ponce en el siglo XIX, y franceses, pero todos esos se hispanizaron y luego se puertorriqueñizaron. Pero durante el pontificado del cardenal Aponte Martínez, y lo vemos en Trujillo Alto, cuando el Aponte Martínez llega a ser cardenal, ¿cuántas parroquias había en Trujillo Alto? La del pueblo. Una nada más. Y cuando se retira de cardenal el cardenal Aponte Martínez, ¿cuántas parroquias había? 7.
La primera parroquia que se desprendió de Trujillo Alto, de la iglesia madre, fue la de Saint Just, San Pío X. La segunda fue La Gruta. La tercera fue la del Conquistador, San Judas Tadeo. San Judas Tadeo era parte de La Gruta. La parroquita chiquita de Español, de Rincón Español, María Madre de la Misericordia, no, de María Madre de Gracia. Esa era una capilla de La Gruta, pero cuando vino el párroco asturiano, el padre Fernández, él dijo, no, yo acepto La Gruta otra vez, pero sin esa capillita. Y el cardenal la convirtió en parroquia, y a quien no le gusta pasar de capillita a parroquia. Todo el mundo, ahora tenemos una parroquia en nuestra urbanización. ¿Y ahora qué pasa? Que no hay tan... Entonces, ¿qué pasaba también? Recuerden que el cardenal creó 100 parroquias durante sus años de arzobispo. Y todo el mundo estaba contentísimo porque cada capilla, el sector de allá, la parroquia de Espíritu Santo, la parroquia de qué sé yo, ¿verdad? De San Francisco, de Monte Albernia. En Río Piedras, ¿cuántas parroquias había? Una, el Pilar, pero después San Antonio, después Sagrada Familia, después Santos Pedro y Pablo, después San Francisco de Monte Albernia, después... Entonces se fueron rompiendo estas parroquias. Gracias a Dios que eso no pasó tanto en Quebradillas. Mira, no, eso no puede pasar en Quebradillas. Así que en otras diócesis, por ejemplo, Cuamo, que es un municipio grande, Cuamo tenía una parroquia donde vivían 3 curas. Entonces atendían todas las 20 capillas, pero el cardenal optó ¿por qué? Por crear parroquias. Y lo que eran capillas se volvieron parroquias. Ahora que hay como una implosión. Así que el cardenal creó 100 parroquias. Creo que el arzobispo actual ha creado una. Creo que me equivoco. Quizás no ha creado ni una parroquia. Pero ha hermanado, esa es la frase que él usa, ha hermanado como 6 parroquias. Así que lo que eran 2 parroquias ahora son una. Digo, siguen siendo 2 parroquias, pero con un párroco. Sagrada Familia y Pedro y Pablo tiene a un párroco nada más. Y eran 2 parroquias. También al padre Rogelio, el mexicano, pues esos 2 caseríos, San José y no sé, San José Obrero y Santísimo Sacramento, creo que se llama, pues es un cura atendiendo 2 parroquias de caserío. Entonces estamos viendo esta implosión. Pero ahí está un poco las razones históricas por las cuales proliferaron parroquias y ahora las razones prácticas por las cuales, y en Estados Unidos es más complicado porque mantener un templo en Estados Unidos es mucho más costoso que en Puerto Rico, porque hay que pagar luz, hay que pagar calefacción, hay que pagar 40 empleados. Y entonces no se puede económicamente. ¿Alguna otra pregunta? Buena pregunta, doña María Elena. Oiga, no estaba dormida, estaba con las antenitas puestas. ¿Alguna otra pregunta? A la una. Wow, han perseverado 28 personas. Wow, esto es un milagro. Debe ser los mártires chinos de mañana que están haciendo este milagro. Bueno, pues ya adelantamos con la pregunta de María Elena, adelantamos lo que viene en el documento. Pero es que como estamos dejando la parte más importante del documento que nos debe jamaquear, en la cual yo creo que tenemos que pensar, vayan pensando, pueblo de Dios, hello. Miren a ver cómo nosotros tenemos que promover la actitud misionera de nuestra parroquia, evangelizadora. Eso es lo que hay que hacer. Pues vamos para allá. La parroquia y otras divisiones internas de la diócesis. Pues hay que renovar las estructuras y también hay que tener distintas formas de confiar la cura pastoral. 43. La diócesis está
dividida en zonas pastorales. Nosotros la llamamos vicarías. Muy bien, próxima laminilla. En estas zonas pastorales, nadie piense que la solución a los múltiples problemas del tiempo se encuentra en una simple nueva denominación de realidades ya existentes. En el corazón de este proceso de renovación, evitando sufrir el cambio y comprometerse más bien a promoverlo y orientarlo, se encuentra la exigencia de identificar estructuras a través de las cuales reavivar la vocación común a la evangelización de todos los componentes de la comunidad cristiana. Así que el factor clave solo puede ser la proximidad. Así que el documento está hablando de que un sector, ¿verdad? Vamos a poner caseríos. Pues las parroquias de caseríos que están juntas se debieran juntar. Eso es lo que está tratando de decir. Próxima laminilla. La ley de la iglesia dice que hay que identificar distintas partes territoriales dentro de cada diócesis. Evidentemente, Santurce, la isleta de San Juan es bien distinto de Guaynabo. Isla Verde es bien distinto de los campos de Carolina, aunque esté dentro del mismo municipio. Las montañas de por allá de Bayamón, Barrio Nuevo en Bayamón, es bien distinto del pueblo de Bayamón y sus urbanizaciones. Lo mismo pasa en Quebradilla, ¿verdad? El pueblo es una cosa y hay secciones que están bien lejos y bien, ¿verdad? Además íbaros la gente, ¿verdad? Pues eso mismo pasa. Ok. Así que deben reagruparse en realidades intermedias entre la diócesis y la parroquia. Y se pueden reagrupar parroquias. En el corazón de estas vive y actúa la dimensión comunitaria de la iglesia. Así que debe haber homogeneidad de la población, sus costumbres, para facilitar la relación de cercanía entre los párrocos. Miren, en Trujillo Alto hay una gran diferencia. ¿Entre qué? Lo que está cruzando el puente, ¿verdad? La parte rural de Trujillo Alto y la parte que es colonización de la ciudad de San Juan y de Río Piedras, que fueron creciendo, ¿verdad? Y se fueron, fíjense que en la parte del norte del Río Grande, de Trujillo Alto, es más bien toda urbana, aunque quedan pedacitos, ¿verdad? De sectores, diríamos, de la gente de la Pra, de las Cuevas 1, pero todo lo demás está colonizado, ¿verdad? Sí están esas invasiones que hay allí en el Resbalón, pero la Gruta de Lourdes, que tiene diferencias, ¿verdad? Los caseríos son distintos a las urbanizaciones. Así que, pero fíjense, nosotros tenemos un decanato, que son todas las parroquias de Trujillo Alto, más Fairview y Santa Rosa de Lima. Y San Luis Gonzaga, que pertenece a Río Piedra, ¿verdad? Pero todas las parroquias de Trujillo Alto, más esas otras tres, somos un decanato. Pero hay gran variedad. Las que estamos a este lado del río son bastante distintas a las de allá de la montaña, de los barrios estos de Trujillo Alto, que yo ni conozco algunos. Próxima laminilla. Antes de proceder a la elección de una agrupación de parroquia, el obispo debe consultar el consejo presbiteral. ¿Okay? Las agrupaciones de varias parroquias pueden ser federaciones, aunque las parroquias todas permanecen distintas en su propia identidad. Oigan, por favor, don Héctor Bouzón, doña Nélida, miembros del Consejo Económico, de acuerdo con el ordenamiento canónico, al establecer cualquier tipo de agrupación de parroquias vecinas, deben ser respetados, voy a gritar esto, los elementos esenciales establecidos por el derecho universal para personas jurídicas de la parroquia, los cuales no son dispensables por el obispo.
Así que, aunque se asocie en parroquia, hay que respetar lo que dice el derecho de la persona jurídica de la parroquia, que el obispo no lo puede jalar la cadena. Próxima laminilla. La agrupación, la erección o supresión de parroquia debe ser realizado por el obispo con el respeto al derecho canónico. Y puede ser por incorporación, una parroquia confluye en otra, siendo absorbida, perdiendo su originaria individualidad y personalidad jurídica, o fusión, que da vida a una nueva y única parroquia, con la consiguiente extinción de las parroquias preexistentes, o mediante la división de una comunidad parroquial en varias parroquias autónomas, creadas nuevas, ¿verdad? Eso fue lo que pasó en Trujillo Alto. Así que aquí están hablando de cosas que algunas de ellas están pasando en San Juan, pero otras no van a pasar. Entonces, miren lo que dice. La supresión de parroquias, al extinguirlas, tiene que tener una legítima causa. No son motivos adecuados, que no hay cura. O que la situación financiera de la diócesis. O otras situaciones de la comunidad reversibles en el corto plazo. Por ejemplo, hay pocos fieles. No se puede mantener la parroquia económicamente. Ok. Próxima laminilla. Así que aquí están, esto está dirigido al obispo. No sé si leyó este documento, pero está dirigido sobre todo a él. Con respecto a la... No puede decirse, número 50, es por el bien de las almas. Ese es el último canon, ¿verdad? Del código. Todo es por el bien. Entonces, meter todo un chorro, hacer una serie de cosas y faltar, destruir parroquias por el bien de las almas. En el acto por el cual se suprime una parroquia, el obispo tendrá que proveer la devolución de sus bienes, respetando las relativas normas canónicas, después de haber escuchado el consejo presbiteral. Y se requerirá garantizar que la iglesia de la parroquia suprimida continúe estando abierta a los fieles. Así que no destruyan la parroquia. Si la tienen que suprimir o extinguir, porque ya hay pocos católicos allí, miren lo que dice. Así que son advertencias a los obispos, sobre todo a los obispos americanos. Sígalo. Y entonces aquí viene, ¿qué va a pasar con el edificio? Si había 5 edificios católicos dentro de 10 cuadras en Filadelfia y no se pueden mantener las 5 iglesias abiertas, a veces se da la necesidad de reducir una iglesia a uso profano, no indecoroso, no puede ser para hacer un prostíbulo, decisión que compete al obispo, después de haber consultado obligatoriamente. Así que aquí le están poniendo todas las pautas y condiciones a que los obispos no hagan y deshagan. No son causas legítimas para decretar reducción, la disminución del clero diocesano, el descenso demográfico, la grave crisis financiera de la diócesis. Si el edificio no se encuentra en condiciones de ser utilizado en manera alguna para el culto divino y no hay posibilidad de repararlo, entonces es que se podrá proceder a reducirlo al uso profano, no indecoroso. Es decir, que se ve, eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que no era una parroquia. Con la iglesia del Colegio de la Inmaculada, era de la Milagrosa en Río Piedra. ¿Se recuerda? Ese colegio que había allí. Sí. Que tenían las hijas de la caridad y la capillita. ¿Se acuerdan la explosión que hubo allí en el centro de Río Piedras de gas y de aquello y lo otro? Pues era la iglesita que estaba al frente. Pues eso esa iglesita del colegio, que era una joya, me dicen que era muy bonita, yo nunca llegué a entrar en ella cuando todavía era iglesia. Pues todo eso, con sus vitrales, sus altares y todo eso, pasó a ser propiedad del municipio de Carmen Yulín.
Próxima. Así que ahí hablan de lo que ya tenemos, el decanato, ¿verdad? Así que varias parroquias cercanas pueden unirse en grupos peculiares como los decanatos. ¿Okay? Es necesario fomentar y coordinar la actividad pastoral común en la vicaría. Muy bien. Próxima laminilla. Cuando las circunstancias lo requieran, en razón de la extensión territorial de esa vicaría foránea o del gran número, para favorecer mejor la colaboración orgánica entre parroquias limítrofes, el obispo puede decretar la agrupación estable e institucional de varias parroquias, que se llamarán unidades pastorales, delimitadas de la manera más homogénea posible desde el punto de vista sociológico. Así que estas son cosas que a nosotros no nos conciernen y a ustedes puede que digan, están hablando de pajaritos preñados. Yo entiendo que eso es así. Así que por eso estamos acabando y dándoles rápido por esta parte porque esto está dirigido más bien a los obispos y a los curas. Próxima laminilla. Cada parroquia de una agrupación debe confiarse a un párroco o a un grupo de sacerdotes in solidum que asuma la responsabilidad de todas las comunidades parroquiales o de varias parroquias confiadas al mismo párroco. En San Juan hay solamente una parroquia que era, yo no sé si todavía continúa, de sacerdotes insólidos. Cuando Monseñor Capó, con el movimiento de Cursillos, erigió la parroquia de María Madre de la Misericordia, él decidió con su vicario, que en ese momento era el padre Huizo Capacetti, un grupo de sacerdotes insólidos. Él seguía siendo el párroco, pero sus vicarios, ¿verdad? En particular el padre Huizo, era como otro párroco también. ¿Okay? Así que él lo que quería hacer era flexibilizar. Si él estaba fuera, pues que el otro tuviera todos los poderes que tiene un párroco. Eso es lo que se llama sacerdotes insólidos. Aunque siempre, aún en esas parroquias, tiene que haber uno que haga cabeza. Próxima laminilla. Monseñor Capó era el sacerdote moderador de esa agrupación de parroquias. Era una parroquia, no era una agrupación de parroquias. Pero supongamos que cuando San Juan todavía tenía Río Grande como parte de la diócesis, que todas las parroquias del Yunque y de la falda del Yunque fueran agrupadas en una unidad pastoral, para que todos los curas de esa sección trabajasen juntos. Pero en Trujillo Alto eso no va a pasar. Así que fíjense que ahí en el número 60 dicen, pues, cuando se haga esa unidad pastoral, pues la catequesis, la caridad, la pastoral juvenil o la familiar, pues podía ser una reunión de pastoral juvenil, no 10. Próxima laminilla. Tampoco nos concierne a nosotros. Próxima laminilla. El párroco y los demás presbíteros, en comunión con el obispo, son una referencia fundamental para la comunidad parroquial, por la tarea de pastores que les corresponde. El párroco y el presbiterio, cultivando la vida común, la fraternidad sacerdotal, celebran la vida sacramental para y junto a la comunidad. Y están llamados a organizar la parroquia de tal modo que sea un signo eficaz de comunión. Y en el número 63, pero ya tenemos que acabar porque se nos acabó el tiempo. La iglesia siempre ha recomendado que los sacerdotes vivan juntos. Vivan juntos. Vida común. Aunque no es una obligación para el clero secular. Porque la experiencia muy sabia de la iglesia es que la oración y la acción pastoral común de los clérigos da un testimonio de fraternidad sacramental
y una acción evangelizadora más eficaz. Claro, en las parroquias de religiosos, por ejemplo, la de los escolapios, la de los capuchinos, pues se da esa comunidad porque ellos están obligados a vivir juntos. Pero fíjense que en San Juan, ¿cuántas parroquias tienen varios sacerdotes diocesanos viviendo en ellas? San José de Villacaparra tenía, María Madre de la Misericordia, Espíritu Santo, creo, allá en Levittown, Catedral. Pero fuera de esas parroquias que están administradas por sacerdotes diocesanos, no hay agrupaciones de sacerdotes en vida común. Una vez más, fueron decisiones del señor cardenal, que yo creo que eran comprensibles, porque los sacerdotes que le estaban llegando de gratis al señor cardenal después del Concilio Vaticano II casi todos eran, voy a usar expresiones que no parecen muy simpáticas, pero era verdad, eran sacerdotes que abandonaban las órdenes religiosas. Después de la crisis del concilio, muchos sacerdotes, y cuando órdenes religiosas empezaron a desmadrarse y a volverse medio locas y qué sé yo, pues algunos de los sacerdotes, paules, carmelitas, capuchinos, franciscanos, dominicos, pasionistas, empezaron a abandonar las órdenes religiosas y entonces se quedaban en la diócesis donde ellos habían trabajado de pasionistas y entonces el cardenal les daba una parroquia. Pero ese que acababa de abandonar la vida religiosa, vida en común de los pasionistas o de los redentoristas, pues no se había criado ni formado ni adaptado a vivir con un sacerdote sato, diocesano. Entonces el cardenal, ¿verdad? Diciendo, esto va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Juntar a un ex pasionista con un ex carmelita y un diocesano que no tienen nada en común, lo más seguro aquellos dos son españoles y hay uno puertorriqueño, pues mire, es mejor hacer 3 parroquias. Esto, yo soy testigo de eso. Así que soluciones pastorales de que no haya vida en común de los presbíteros, porque era muy difícil en términos prácticos que estos curas, ¿verdad? Que pata los parios, por así decirlo, ¿verdad? Que venían de distintas experiencias humanas, religiosas, aunque eran católicos. Así que un cura andaluz y un cura navarro no se llevan bien. Y un cura andaluz pasionista con un sacerdote diocesano de Puerto Rico no iba a haber mucha. Entonces el cardenal muy prácticamente dijo, pues nada, Rincón Español, una nueva parroquia. Y uno de los salidos de las órdenes religiosas, no voy a usar la palabra rebotado, pues entonces le daban esa parroquia. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos esta clase. Tenemos una o dos más. Ya pasamos la mitad del documento. Y como ustedes ven, esta parte es bastante técnica, canónica. No habla tanto, ¿verdad?, de lo que nos concierne a nosotros como pueblo de Dios y las cosas que están a nuestro alcance tomar, ¿verdad? Pero, bueno, ahí se van empapando. Es un pequeño curso de pastoral arquidiocesana. Muy bien. Puede cerrar entonces, don Juan Carlos, nuestro documento y estoy abierto para preguntas. Estamos haciendo recording, estamos grabando esto para que lo pongan en el website de la parroquia. ¿Ok? Pues vamos a ver, ¿alguna pregunta de algo que no esté claro? Vamos a ver. Estoy grabando las preguntas. Estamos todavía grabando. ¿O quiere que pare la grabación? Bueno, depende de la pregunta. Don Benito, dígame. Sí, como el Estado hace una pista cuando van a venderlo, a construirlo, a hacer algo. En la iglesia, cuando usted habló de las ventas de la parroquia en Estados Unidos, aunque parte es por la dejadez de que tenía poco pueblo, con el pueblo que llegaba a esa parroquia, no tenían derecho a pertenecer, a hacer unas vistas antes de que se vendieran esas parroquias y tomar su opinión.
Buena pregunta, don Benito. Recuerde que yo no he vivido ni he trabajado como cura en Estados Unidos, así que solamente sé eso de rebote. Pero me consta que algunos fieles de esas 3 o 5 iglesias preciosas, algunos dijeron, nosotros la compramos, nosotros la mantenemos y no la cierren, ¿verdad? Llegaban a ese acuerdo. Pero usualmente los obispos americanos no funcionan así. Creo que ellos hacían sus consultas y demás, y decían, ¿verdad? Esto no lo podemos sostener, y cerraban las iglesias. Pero este documento está diciendo, don Benito, ¿verdad? Yo creo que está, y por otras cosas que vamos a ver después, ¿verdad? Que le dice, a un laico que está ayudando en una parroquia no se le puede llamar capellán, y a una monja de estas deshabitadas, que súper revolucionarias, que quieren mandar, no se la puede llamar, copastor. Así que este documento yo creo que tiene mucho en mente, está dirigido sobre todo a cosas que pasaron en Estados Unidos, ¿verdad? Y falta de respeto al pueblo de Dios. Cuando los obispos, desgraciadamente, pues, en Estados Unidos se creen dueños de todo. Entonces, fíjense que este documento, ya ustedes lo han oído, ¿verdad? Así que pónganse a galla, ¿sí o no? Esperen un momentito. Estas cosas son del pueblo de Dios. Eso no es a título personal, no se lo regalaron a usted, ¿verdad? Estaba hablando con alguien que me dijo, mire, todas estas ventas que han pasado en San Juan, ¿qué persona con dos dedos de frente va a hacer un donativo a la arquidiócesis? Nada. ¿Verdad? Imagínense, ahora van a vender fincas y casas que le dejaron fieles, señoras ricas, ¿verdad? Que le dejaron al cardenal la casa del reloj, allá en la carretera, al lado de las hermanas del Buen Pastor. Eso está a la venta. Pero entonces, ¿qué señora en su testamento le va a dejar una propiedad a la arquidiócesis de San Juan para que la hagan agua y chocolate? ¿Eh? ¿Me entendieron? Así que estas son cosas que son serias. Estas cosas son serias. Y este documento dice que no pueden, ¿verdad?, despacharse con la cuchara grande. Eso es lo que está diciendo. Que hay que... Sí, doña María. Sí. No pueden despacharse con la cuchara grande, tienen que seguir, ¿verdad? Y respetar el pueblo de Dios. Sí, exacto. Consultas. ¿Y qué pasa si no lo hacen? ¿O a quién lo tienen que hacer aparte del pueblo de Dios que teníamos la parroquia? Sus superiores evalúan eso. Muy buena pregunta, doña María. Mire, yo fui miembro del Consejo de Consultores. El Consejo de Consultores es un número de sacerdotes nombrados por el obispo con un tiempo, ¿verdad? 5 años, un plazo fijo. Y el Consejo de Consultores es un órgano esencial en una diócesis. Por ejemplo, cuando cesó el cardenal, el Consejo de Consultores era un poco el encargado de la diócesis. Lo que pasa es que le renovaron al cardenal como cardenal, arzobispo dimisorio, pero en lo que llegaba el próximo, él estaba encargado. Pero yo era el secretario del Consejo de Consultores. Y cuando vino la bula nombrando al nuevo arzobispo, yo se la tuve que enseñar a todos los miembros del Consejo de Consultores y les dije, ustedes ven, el Papa nombró a este señor nuevo arzobispo de San Juan. ¿Lo vieron? Y yo tuve que levantar un acta como miembro del Consejo de Consultores y secretario, y también era canciller en ese momento. Bueno, el Código de Derecho Canónico dice que para vender ciertas propiedades en una diócesis, y pone un límite, creo que es $1.000.000. Para vender una propiedad, ¿verdad?, que se venda por más de $1.000.000, hay que pasar por el Consejo Económico Arquidiocesano, que son laicos y curas, pero esos nada más vislumbran el asunto económico de la venta. Pero luego hay un aspecto pastoral de la venta. Y para eso está el Consejo de Consultores. Para eso está el Consejo de Consultores. El Consejo de Consultores mira desde el punto de vista pastoral, no meramente del económico. Pero ¿qué es lo que pasa? El código dice, el obispo tiene que consultar con el Consejo de Consultores. Pero, y luego
Si excede $1 millón de pesos, tiene que ir a Roma y decir, ustedes me permiten eso. A mí me consta, porque me lo acaba de decir un sacerdote hoy, que cuando todavía Benedicto era papa, en San Juan quisieron vender algo y fue a Roma y Roma dijo, no lo pueden vender. Yo no sé nada de cuáles han sido los procesos y tampoco nos informan a los sacerdotes en las ventas de estas cosas. Sí, me imagino, porque son más de $1 millón de pesos, me imagino que han tenido que informarle a Roma y yo presumo, para que haya una legalidad, que efectivamente Roma dio el visto bueno. Pero ¿sabe una cosa, doña María? Entre usted y yo, aunque nos están escuchando 30 otras personas. Y nos están grabando. Y nos están grabando. Apague la grabación, don Juan. Voy ahora, padre. Yo le aviso. La grabación.